Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes y, sin embargo, lo aman al creer en Él ahora, sin verlo. Se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio.
No robarás. No levantarás falso testimonio. No cometerás fraudes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pasa y nos llama. Dichosos si lo seguimos completamente. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este fin del mes pongamos todo en la mano de Dios. La pandemia sigue teniendo contagios, se sufre en silencio, no hay muchos recursos a veces para poder afrontar este mal, y sin embargo hay quien sigue como que nada pasara. Todo está en la mano de Dios. Nosotros confiamos en Él. Tratemos de cuidar lo que haya que cuidar en la salud del hermano, pero sobre todo, terminando este mes, démosle gracias, porque hemos llegado a este día. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hermanos, que este final del mes también cierra con una enseñanza sumamente importante. Y es que Dios nos llama, hermanos, para ponerlo a Él por sobre todo. De hecho, el primer mandamiento, me recuerdo que en una clase estábamos repasando los mandamientos, ¿verdad? Y explicando los mandamientos, y decía un padre de familia: primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Fíjese que este es un mandamiento que viene del Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros sabemos que esa era la promesa, ahora estamos en el Nuevo, pero es válido, ¿no? Amar a Dios sobre todo. ¿Y qué quiere decir esto? Este padre de familia decía muy sabiamente que lo hagamos todo en el nombre de Dios y sepamos que la riqueza más grande son las personas y no las cosas. Claro que sí, esto ya es honrar a Dios, amarlo por sobre todo. Por eso acá el apóstol Pedro nos habla de una elección del Señor. Estamos comenzando con casi la carta de Pedro, ¿no? Bendito sea Dios porque nos ha elegido en la persona de Cristo, ¿no? Porque por su gran misericordia nos concedió renacer a la esperanza nueva. ¿Qué quiere decir esto? La vida cristiana es una bendición. Si vas a la calle,
Hay tantas religiones. Eso de la fe es una cosa del pasado. Ahora la ciencia, la tecnología, el progreso económico, son cosas buenas, pero la fe es la fe. Y la fe tiene un valor innegable en la vida humana. Una fe que nos llama, dice, a la soportación, a la esperanza, porque hay un futuro que no está en esta historia, no está en este mundo. Por eso Jesús hoy se encuentra con un joven que ciertamente, que le dice qué debo hacer para ser bueno, pues cumple los mandamientos. Cuando él le dice que los cumple, Jesús le dice, dale tus bienes a los pobres y ven y sígueme. Y ahí encontramos el gran problema, ¿no? Un hombre bueno, no es que todo el mundo se va a ir a un convento, a un seminario, pero sí, todo cristiano tiene que anteponer el amor de Dios a los bienes, a la fama, a los intereses. Y esto es lo que hace falta en el mundo, centrar la fe cristiana. Porque hemos llegado a decir soy cristiano hasta que tengo que decidir sobre la plata, entonces ya no soy cristiano. Aunque el negocio sea malo o corrupto, yo lo hago porque me conviene. Olvidando que tu primera conveniencia es Dios y su voluntad que dice no al mal, sí al bien. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy, hermanos, nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros realmente sentimos la dicha de ser cristianos? Porque podemos tener otras religiones, todas merecen respeto, pero ser cristiano y católico, pues esto tiene su fundamento, no es que te digo yo, o que es bueno porque yo te lo digo. No, hay un fundamento, hay razones para conocer esta fe. Sentimos esta bendición de tener la fe cristiana y católica por nuestro bautismo, por los sacramentos. Y en segundo lugar, nosotros sí ponemos a Dios ante todo. El joven era bueno, pero pudo haberse ido mucho más feliz. En cambio se fue triste, porque tenía algo, ni siquiera alguien, sino algo, en lo primero en su corazón, sus muchas riquezas. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, queremos dirigirnos a Cristo, el que pasa y llama, y le decimos, oh Cristo, perdona si nosotros también tenemos amores más grandes, a riquezas, a fama, apegos humanos. Señor, sé tú nuestro amor más grande, y haz que todos aquellos que te han seguido en la vida sacerdotal o en la vida religiosa sean en verdad fieles, Señor, y que seas tú su primer tesoro y su único tesoro en que pongan su confianza, porque tú, Señor, eres la perla más valiosa, el tesoro del campo, la riqueza mayor. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 110 dice, el Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Y miren qué hermoso, porque Pedro decía en su carta, dichosos ustedes porque a Cristo no lo han visto y lo aman. Y eso es muy bonito. Nosotros creemos en Cristo, no porque los ojos lo han visto, ¿no? Cuidado con esas campañas de milagros. Vamos a ver si hay noches de gloria, a ver qué milagro veo. Entonces, si hay milagro, existe Dios. Esto no es cierto, es un engaño espantoso. Tengamos cuidado de esos engaños. Entremos en el silencio de la contemplación. Recordemos, hermanos, que verdaderamente el Señor se acuerda de nosotros siempre. Recordémoslo también nosotros siempre. Pongámoslo como la riqueza más grande. Es decir, hagamos todo según la voluntad de Dios y no según nuestros pequeños amores materiales. Una vez más decimos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto?
en la acción. Hoy tomamos 2 compromisos, queridos hermanos. El primero es alegrarnos de la fe cristiana. Alegrarnos aunque no nos vaya muy bien, en el sentido de que el mundo no nos aplauda. El mundo aplaude logros científicos, artísticos, deportivos. Bueno, eso no es malo, pero también el ser cristiano es un mérito, es una dicha. Hermanos, es un camino de luz maravilloso. Ojalá que lo apreciemos. Y en segundo lugar, pues también nosotros poner la riqueza o cualquier otro afecto, ponerlo en segundo lugar. Yo he conocido personas que pudieran haber entrado a un seminario para servir a Dios, a la vida religiosa, para servir a Dios, pero es que mi familia es muy importante, es que somos de un apellido tal, que vergüenza. Bueno, esto no es vergüenza, ¿no? Es una pena a donde se ha llegado el orgullo del apellido, el orgullo del afán de la riqueza o posesión de ella. Revisar en el corazón y poner a Dios siempre en primer lugar para no caer en esa tristeza que tuvo este joven que pudo haber sido otro discípulo, pero no lo fue. Que esto sea posible terminando hoy este mes de febrero, poniéndolo todo en la mano de Dios, examinando y aceptando que muchas veces hemos preferido quedarnos con lo menos y hemos perdido lo más, que es Dios y su reino. Que sea posible una buena opción por el bien del reino, por intercesión de María Santísima. Aquí en este mes nosotros invocamos como la Virgen de Lourdes, María Santísima que está con nosotros, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.